El ritual de sacrificio ha sido uno de los elementos más importantes de la religión romana, pues este ha permitido crear un vínculo muy fuerte a lo largo de los años entre la sociedad y el Estado y los propios dioses. Podemos encontrar dos tipos de rituales de sacrificio. En primer lugar, aquel vinculado a los dioses principales del Estado y las leyes, como por ejemplo Júpiter, Juno y Minerva. Sin embargo, también podemos encontrar otro tipo de rituales vinculados a la sociedad y a sus necesidades. Hablamos y destacamos dioses de un carácter muy natural y vinculados sobre todo a la tierra. Estas divinidades tónitas son conocidas en Grecia como Hades, Demeter y Perséfone. Estos dioses son muy importantes en la mitología griega, pues el problema interno, de acuerdo con el mito, que tienen estos tres dioses, da lugar a las estaciones del año. Una vez conocidos estos tipos de sacrificio, damos paso al propio proceso sacrificial. En Roma vamos a encontrar dos elementos principales en el sacrificio, es decir, las víctimas y las hostias. Las víctimas hacen referencia a los animales ancianos, tanto bueyes, cerdos como vacas, y en cuanto a las hostias, son sacrificios de animales menores como palomas, gallinas, conejos, etc. Hay que tener en cuenta que los animales blancos de carácter menor se relacionaban con Júpiter, pero si lo que vamos a hacer es un sacrificio delante de un templo tonio, es decir, un templo vinculado a divinidades tales como Hades, Perséfone o Demeter, los animales eran de color negro y aparte el altar se colocaba de forma perpendicular al edificio. En cuanto al proceso, no hace referencia solo a la ofrenda del animal, se hacen votos delante del templo. El sacerdote lleva la cabeza cubierta y a continuación lo que se hace con las víctimas es la inmolación. Esta palabra viene de mola salsa, que es una salsa de harina de trigo que preparan las vestales tostadas con sal. Luego esta se pone en la frente, entre los cuernos del animal, y luego se le da un martillazo. Una vez dado el golpe, se le corta el cuello. Ahora bien, ¿quiénes eran aquellos que participaban en el ritual? En primer lugar, vamos a encontrar al oferente, es decir, aquel que quiere hacer la petición a los dioses a través del sacrificio. En segundo lugar, vamos a encontrar al sacerdote con la cabeza cubierta. A este se le denomina victimarios, que era quien se encargaba de la víctima, la preparación y la sujeción. Por otro lado, también tenemos al popa, que llevaba una falda corta y era el que le pegaba un martillazo al animal. Igualmente, podemos encontrar también al cultrarius, que era aquel que le cortaba el cuello al animal, y luego, posteriormente, tenemos al tibicén, que era aquel músico, flautista. El momento culminante del sacrificio correspondía con la colocación de la mola salsa entre los cuernos del animal. Este era sujeto, luego se le pasaba el cuchillo por el lomo y posteriormente el cultrarius pronunciaba la siguiente expresión: «Agoné». Esta expresión deriva en lo que hoy conocemos como agonía. Era la última palabra que pronunciaba antes de la muerte del animal. Una vez terminado el sacrificio, aunque se aprovechaba tanto la carne como los huesos del animal, Roma, al ser una sociedad y una cultura tan supersticiosa, tenía presente en estos rituales una serie de auspicios, es decir, gente que se encargaba de interpretar tanto las tripas como los órganos de los animales para poder interpretar, entender y conocer la voluntad de los dioses.